Una investigación de un politólogo argentino arroja que Uruguay es uno de los países menos politizados del mundo. Sin embargo, hay tres temas que generan fuerte discusión entre gobierno y la oposición. ¿Cuáles son esos temas? Ese será uno de los asuntos que vamos a tocar esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. El principal problema en seguridad que tiene el país es el narcotráfico, señalan de forma unánime los dirigentes políticos de los principales partidos del país que fueron entrevistados para la investigación Acá nos conocemos todos, dirigencia política, debate público y polarización política en Uruguay, de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Distintos sectores políticos consideran que no han sabido dar buenas respuestas al narcotráfico cuando les tocó gobernar y hay coincidencia en la necesidad de abordar el tema como política de Estado y al mismo tiempo hay otros problemas ligados a la seguridad que también nombran algunos dirigentes de la oposición como la superpoblación carcelaria y lo que sucede en esos espacios, así como el crecimiento del lavado de activos. En lo que refiere a la corrupción, todos los dirigentes del Frente Amplio estuvieron de acuerdo en que aumentó en el actual periodo de gobierno, pese a que se les consultó sobre la última década, mientras que los miembros del oficialismo se manifestaron totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Las figuras de Astesiano y de Marcet estuvieron en el centro de las respuestas del oficialismo y de la oposición, aunque por supuesto las explicaciones sobre las implicancias de esos casos fueron divergentes. En el oficialismo prima una narrativa de hechos de corrupción aislados y personales en los que se separó a funcionarios como correspondía. En la oposición se sostiene que los distintos casos involucran a la cúpula del gobierno y que por lo tanto el oficialismo es responsable. Respecto al feminismo, no es del todo nítido entre oficialismo y oposición. Cabildo Abierto repite su posicionamiento y sus dirigentes están en contra de los movimientos feministas, posiciones coincidentes con una derecha dura en valores culturales, conservadora, antifeminista y antiaborto, y la clara mayoría de los dirigentes del Frente Amplio están totalmente de acuerdo con los movimientos feministas. Muchos lo señalan también como la principal irrupción programática o una de las principales. En el Partido Colorado prima un claro acuerdo con los movimientos feministas, pero un dirigente se manifiesta totalmente en desacuerdo. Entre los blancos, las posiciones están bastante repartidas y hay actores que se declaran completamente en contra, otros relativamente en desacuerdo y otros de acuerdo. Ninguno está totalmente de acuerdo. Muy interesante esta investigación y voy a hablar ahora con el autor, el politólogo, docente, investigador argentino Iván Juliáquer. ¿Cómo estás, Iván? De Buenos Aires, acá a Montevideo. Un gusto tenerte por acá. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿está bien decir que somos uno de los países menos politizados del mundo? Menos polarizados. Polarizados, sí, perdón. Menos politizados, polarizados, sí. sí. Politizados sí. están muy politizados. Polarizado, perdón. Sí, ahí está. Uruguay es uno de los países menos polarizados del mundo, claramente el menos polarizado de América, con dos vecinos muy polarizados que están en la otra punta de la tabla, que son Argentina y Brasil. Y Uruguay es consistentemente en los estudios sobre polarización uno de los países menos polarizados del mundo. Por eso también es interesante estudiarlo, no solo por lo que aporta para Uruguay, sino para lo que aporta respecto de qué tiene Uruguay que no tienen otros. Tres temas son los que generan más polarización, ¿no? Según la investigación: corrupción, ayudas sociales y sindicalismo. Justamente ayer, por ejemplo, recuperó su libertad Astesiano. Y digo esto porque en este periodo, desde la oposición, se señala que el gobierno está marcado por distintos casos de corrupción, Astesiano, Marcet, entre otros. ¿Dónde encontraste esa polarización en ese tema de corrupción? Nosotros les preguntamos dos cosas a estos 30 dirigentes de primer nivel que entrevistamos de los distintos partidos. Y uno de los puntos, o sea, las dos preguntas eran, por un lado, si la corrupción cambia según el color político y por otro lado, si había aumentado mucho en las últimas décadas, aunque todos respondieron sobre este gobierno y nadie se acordó que preguntábamos sobre las últimas décadas, y ahí cambia radicalmente. De hecho, para el oficialismo la corrupción siguió igual que como había sido antes, y para la oposición es claramente un crecimiento grande, y también hay una gran diferencia respecto de si cambia o no según el color político. En el oficialismo se dice que no, que el color político no define, que es una cuestión más humana, que nadie está exento de poder, ningún partido está exento de que pueda tener gente que caiga en hechos de corrupción.
y desde el Frente Amplio se dice que sí, que hay una diferencia y que, bueno, también es interesante eso de Uruguay, si uno mira en otros países, si uno mira Argentina, muchas veces no se comparten los hechos, no se comparte qué es lo que pasó, ¿no? Ni cuáles son los hechos centrales. Y es interesante que tanto desde el oficialismo como desde la oposición se decía los hechos centrales de corrupción fueron, de alguna forma, Sendic durante el Frente Amplio y Astesiano, Marcet, Penades durante el gobierno actual. Entonces, ahí también algo interesante es que la interpretación es lo que cambia, ¿no? Por supuesto, para el oficialismo decían, bueno, acá no hubo un vicepresidente implicado, sino que eran actores no tan importantes, y desde el Frente Amplio se dice, bueno, por usar una tarjeta corporativa se sacó un vicepresidente y acá son hechos en la torre ejecutiva. Entonces hay una diferencia grande ahí, pero es interesante por lo menos que los casos quedaron instalados. Claro, ahí la diferencia es cómo creen que manejaron los casos cada uno, ¿no? Claro, ante los casos de corrupción, claro, digamos. la interpretación sobre los hechos y no los hechos mismos. Ahora, ¿qué pasa con los sindicalismos? ¿Por qué hay diferencia también? ¿Cómo se ve Bueno, eso? es claramente el tema que más polariza de la agenda y de lo que preguntamos. Y es para el Frente Amplio, tiene una visión muy positiva del sindicalismo en líneas generales. Lo ven como un movimiento que ha permitido ampliar derechos, que ha permitido una escena política más democrática, más participativa. Y en general desde el oficialismo, los distintos actores del oficialismo tienen una visión bastante más negativa. Lo ven como muy aliado al Frente Amplio. Dicen todo el tiempo, varios actores dijeron lo mismo, que es antes decían que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio y ahora el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Y con las ayudas sociales, porque ahí también se puede ver la clara diferencia ideológica en cómo lo ve uno y otro, ¿no? ¿Con qué te encontraste allí? Ahí lo que nos encontramos es que le preguntamos qué opinaban de las ayudas sociales y desde el punto de vista de la oposición son insuficientes. Faltan un montón de ayudas sociales, falta invertir y meterse en la cuestión social de manera más decidida, con ayudar a distintos actores que lo necesitan, distintas personas que están necesitando más ayuda del Estado. Y de parte del oficialismo la idea era que las ayudas son las que tienen que ser, con una idea de, bueno, si uno da muchas ayudas, después eso al fin de cuentas repercute para que la gente se acostumbre, sea menos dinámica, busque menos trabajo. Hay una retórica muy diferente entre unos y otros, que en un sentido tiene mucho que ver con la historia de las izquierdas y las derechas, ¿no? Hay algo que encontramos en este estudio, que es que en Uruguay se puede hablar de izquierda y de derecha. El Partido Colorado, el Partido Nacional, se ubican a sí mismos en la centroderecha y a Cabildo Abierto más hacia una derecha más cerca del extremo, y el Frente Amplio de la izquierda. Y en general los actores más o menos se ubican de una forma que también lo ubican sus adversarios políticos. Eso es interesante, que le contamos a la gente, Iván, que vos marcás, ¿no? Les planteás en esas 30 entrevistas a todos los dirigentes en una escala, ¿no? Del 1 al 10 para que se ubiquen de un punto a la izquierda, el otro a la derecha. ¿Dónde se ubican? Pero además, ¿dónde ubican a sus adversarios políticos, ¿no? Sí. Cerraste las entrevistas con eso, de hecho. Sí. Y hay algo que es interesante, que después habla de cierta salud del debate público en Uruguay. Sé que a veces quizás venir en este momento en plena campaña, cuando falta muy poco, y obviamente cualquier campaña es polarizante, va a haber momentos álgidos, pero digo, si uno compara de nuevo con lo que está pasando en varias partes del mundo y con países muy cercanos acá nomás, en Uruguay hay una idea que es que lo que los actores piensan de sí mismos, es decir, lo que el Frente Amplio dice de sí mismo respecto a en qué lugar de la izquierda se ocupa, es lo mismo que piensa el Partido Nacional y el Partido Colorado de ellos. Y lo que el Frente Amplio dice del Partido Colorado y del Partido Nacional, en donde se ubican de la derecha, que los colocan un poquito más lejos del centro que lo que se ubican el Partido Nacional y el Partido Colorado, no es tan distante. Ajá. Entonces ahí ya tenés un debate público donde los actores son reconocidos por los otros como parte de lo que ellos mismos quieren. Y ahí volviendo, a lo del sindicalismo, la historia de las izquierdas y de las derechas fue que las izquierdas estuvieron siempre mucho más cerca de los sindicatos y las derechas mucho más en contra. Entonces ahí también vemos algo sustancial que es, bueno, el Frente Amplio está más de acuerdo con el sindicalismo y la coalición multicolor está más en contra del sindicalismo. Estamos en plena campaña, vos lo sabés bien, y hay un tema que roba la atención, que según las encuestas es el tema que más preocupa a la población, que es la seguridad. Cuando leí el informe me di cuenta que es un tema que no genera polarización y de hecho todos coinciden en cuál es el verdadero problema que hay detrás de la seguridad, que es el narcotráfico. Te encontraste con eso, ¿no? Me encontré con eso consistentemente y digo, si uno... Por supuesto, nosotros fuimos a ver polarización política en dirigentes políticos. Pero si uno se tuviera que llevar una gran preocupación para Uruguay, es el narcotráfico.
no hay dudas porque los actores están de acuerdo en que el gran problema de Uruguay es el narcotráfico. Cuando hablan de la inseguridad, ahí hay disputas sobre quién mejoró los homicidios, las rapiñas y qué pasó con eso, ahí hay una discusión, pero todos coinciden en que el gran tema es el narcotráfico y nadie tiene una solución mágica para eso. Todos están de acuerdo en que hay que hacer una política de Estado. O sea, nosotros hicimos las entrevistas entre septiembre y diciembre del año pasado, tratando de evitar el año electoral y que no sea datos de eso, pero había una consistencia muy grande en hay que atacar el narcotráfico y hay que pensar políticas de Estado que sean para todos los partidos, porque también esta es la amenaza a la democracia, ¿no? Varios actores dijeron, bueno, por ahora no vino alguien con una valija de plata y dijo, bueno, al político lo vamos a comprar así o asá. Pero no hay garantías de que eso no vaya a pasar. Entonces también la propia política debería autoprotegerse y la propia comunidad uruguaya respecto de que eso tampoco se traslade, ¿no? Era como una preocupación de distintos colores políticos. Estamos hablando de esta investigación, 30 entrevistas a los 4 principales partidos de nuestro país. Vos encontraste, acá nos conocemos todos, se llama, ¿no? Sí. Es un título que dice mucho del Uruguay, además, país chico y que nos conocemos casi todos, ¿no? ¿Vos te encontraste descalificaciones entre los adversarios políticos cuando conversaste? Que dijeron, no, mirá, no sé qué, ¿o fue todo un poco más correcto, digamos? Es buena la pregunta porque nosotros decimos, es poco polarizado, es muy poco polarizado, de nuevo digo, no sé, yo vengo de Argentina, en Argentina el presidente dice que sus adversarios son unas ratas y toda una catarata de insultos que prefiero no ahorrarle a la gente a esta hora, pero acá nosotros les preguntábamos, ¿es fácil dialogar con el adversario político? Y es algo importante, ¿no? Es algo siempre que uno puede medir a partir de eso la polarización cuando se vuelve tóxica. ¿Qué es una polarización tóxica? Cuando el otro aparece deshumanizado, cuando cualquier tipo de insulto, de fake news, de deslegitimación del otro está permitida. Si el otro es legítimo, pero yo considero que el otro está equivocado, que la política es eso, es pensar que el otro está equivocado y que yo tengo la mejor solución, bueno, estamos dentro de la democracia y de disidencias democráticas. 3/4 partes de los entrevistados, o sea, 3 de cada 4, mejor dicho, dijeron es fácil, o mejor, es muy fácil hablar con los otros políticos, con los adversarios políticos, con los del otro partido. Después no nos ponemos de acuerdo, después nos discutimos en el Parlamento o en otro lado, pero es muy fácil, ¿no? Entonces eso es una primera cuestión. Pero hay un cuarto que no. Y dentro de ese cuarto hay un caso para mí particularmente complicado, que es alguien que dice los otros no son democráticos, nosotros somos la democracia, los otros no son democráticos, ¿no? Entonces, hay actores, nosotros el año pasado estudiamos redes sociales en Uruguay y cómo eso pasó, cómo eso se llevó cómo eso se relaciona con la polarización política, y nosotros ahí no vimos tanta diferencia entre Uruguay y otros países respecto del mundo de las redes. Vimos una comunidad oficialista y una opositora que todo el tiempo se hablan a sí mismos, y vimos actores que son lo que podríamos llamar como un troll, que básicamente insultan a los otros, que difunden noticias falsas y después cuando le dicen, che, esto es falso, sí, pero podría ser cierto, no se desdicen. Bueno, esos actores existen en Uruguay. Existen, están integrados en el sistema político, pero están muy lejos de ser dominantes, ¿no? En Argentina, en Brasil, vemos que esos actores gobiernan, ordenan el campo político. ¿Ves que eso acá es la excepción, digamos? Porque en nuestro estudio claramente es la excepción. Claro, porque hay dirigentes, que vos lo sabés mucho mejor, muchas veces utilizan eso como una estrategia, decir, bueno, yo digo tal cosa, genero polémica porque sé que después me levantan los medios, estoy presente en la agenda, un poco más como estrategia que como otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, porque aparte en este momento de la disputa siempre por la atención, de quién hace más ruido en redes y qué sé yo, lo que termina funcionando es radicalizar, ¿no? El año pasado presentamos ese otro informe de redes sociales y vinieron Jorge Gandini y Pacha Sánchez y los dos decían, bueno, en algún momento nuestro equipo de prensa nos dice, che, acordate del minuto para Twitter, entonces ahí metele, ¿no? O sea, criticá. Entonces ellos decían, bueno, como una parte de no nos la creemos, pero la hacemos. Y eso es un problema para el debate público porque finalmente naturaliza eso, pero digo, yo creo que hay otras figuras que uno ve que más tienen ese registro, no en el Parlamento, sino en el Parlamento, en las redes, en la tele, donde estén, bueno, que están naturalizadas y también va a ser interesante estas elecciones para ver
¿Cuántos de esas figuras siguen estando en el sistema político? ¿En qué lugares? Me parece que eso es interesante. Todavía no tenés alguien que gobierne así como podría ser un Bolsonaro o un Milei, ¿no? Ahora que dijiste lo del minuto para Twitter, ¿no? Eso de que hoy es todo ya y rápido y lo miramos y si no nos gusta lo cambiamos. Sé que vos estudiaste el fenómeno TikTok con Milei. ¿Cómo lo relacionás eso a la política? ¿Es un peligro eso? Porque quizás ya la gente no escucha un discurso entero, va a ese minuto de Twitter y ya los políticos como que pueden llegar a condicionar su discurso, lo que quieren decir para llegar a determinado público. ¿Cómo lo ves eso? Sí, eso está pasando, eso pasa. Me parece que cuando eso se considera una parte de lo que hay que hacer, que al final lo estamos haciendo un montón de gente, porque al final es un... O sea, hay programas que duran un montón, al final hay un recorte, entonces uno aspira a que ese recorte sea el que se viralice, uno siempre termina sacando algunas cositas de cada cosa y vivimos en la época del recorte y la descontextualización, pero a veces puede ser que esos que les va bien ahí no tengan otro registro. Que funcione tan bien ese modelo. Que se quede ahí nomás. Claro, que no sea, che, dame el minuto de Twitter, sino que tu vida sea... Digo, para mí el caso de Milei es muy claro en eso, porque justo nombrabas el caso de Milei. Milei, antes que economista, es un influencer. Milei se hizo conocido como influencer. Y como influencer, además, en la Argentina, contó con una ventaja. Él arrancó su carrera en los medios de comunicación. En el 2018 fue el economista con más minutos de aire entre la televisión y la radio argentinas. 2018, cuando Milei, podríamos decir que nadie estaba pensando en Milei. Después, por supuesto, es un fenómeno de redes. Después, por supuesto, tuvo consistencia política que lo llevó a ganar la presidencia y lo hace sostener un nivel de apoyo considerable en este momento. Pero surge como un influencer. Entonces, ahí está más complicado, porque hay una cosa con la verdad, ¿no? Hay una cosa con la verdad que es si los actores recomponen la verdad. Para mí es súper interesante lo que pasó con la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, ¿no? Ahí hay una gran diferencia en Uruguay que es, se volvió para atrás, el Partido Nacional echó a la persona que había participado de esa denuncia, la persona que denunció terminó condenada. Los actores cercanos a Yamandu Orsi tuvieron voz en todos los medios de comunicación en Uruguay. Cuando uno mira a otros lugares, también los medios están hiperpartidizados, también la realidad no se comparte. En Uruguay se comparte la realidad. Y los medios juegan ahí un rol fundamental. Y los políticos también todavía encuentran más incentivos de seguir sentándose a la mesa, compartir un diálogo y tener ciertos hechos en común sobre los que varían las interpretaciones y con el objetivo, por supuesto, de la política de ganarle al otro. Eso está. Pero quizás no de eliminar al otro. A veces cuesta entender, no sé si vos lo entendés, nos separa solo un río, pero a veces tenemos como muchas diferencias de un lado y de otro, ¿no? Somos países que nos queremos mucho, pero hay diferencias claras. ¿Vos encontrás la explicación qué es lo que pasa allí? Bueno, es algo de lo que me desveló hace tiempo de Uruguay, ¿no? Yo hace 11, 12 años que estoy viniendo a Uruguay por temas de investigación. Antes había venido varias veces de paseo, por suerte. Pero para mí una cosa interesante es que, por ejemplo, cuando lo trasladás al fútbol, yo recuerdo el cambio de camisetas de Suárez cuando jugaba en Nacional con un jugador de Peñarol, creo que era Gargano. Bien, ahí va, Gargano. Era con Gargano. Amigos, aparte, bueno, compañeros de el selección. lío que generó no sería tan distinto a lo que podría generar en Argentina, digamos. Ahí no hay diferencia, digo. Y finalmente, cuando uno trata entre argentinos y uruguayos, no hay algo de naturaleza, bueno, vos nacés así. Hay algo de una cultura política, hay algo de una cultura del debate. En Uruguay, sí, para mí, digo, esto es una hipótesis, no está en un estudio, pero siempre hay mesas compartidas, siempre hay momentos donde uno charla con el otro. Uno sabe que el otro no está de acuerdo, o que no está de acuerdo con el otro, pero intercambias, charlas. Y ahí hay algo de esta comunidad, de esta colectividad que es Uruguay, que es el diálogo político. Y eso lo cuidan un montón de actores. Lo cuida el periodismo, lo cuida la política, aunque, por supuesto, siempre hay actores que aspiran a romper. El problema es cuando esos actores se vuelven dominantes y le marcan la agenda a todo el resto. Ahí sería más complicado. Tocaste un tema importante que lo trabajaste en la investigación, que es el periodismo. Los periodistas, ahí hay una diferencia grande entre el Uruguay y la Argentina. ¿Qué te encontraste acá? Bueno, acá me encontré que no los están acusando de ensobrados. Qué bueno. Ojalá no pase más bien. eso. No, en general hay una visión muy positiva del periodismo. Mejor, hay una visión positiva y cuando no hay una visión positiva no es por flechar la cancha, sino básicamente por decir, bueno, ahora los periodistas hacen 28 notas y no se fijan lo que escriben, no se preparan como se preparaban antes. Digo, en todo caso es algo más de una crítica profesional
Y no es una crítica de estos están jugando para acá o están jugando para allá o no cumplen con la verdad o mienten. No hubo ninguna de esas categorías, que son categorías muy claras. Algo similar, aunque hay un poco más de críticas, pasó con los medios de comunicación. Y eso, de nuevo, algo interesante es que las redes sociales nos generan algo, que es que siempre estamos con los que piensan como nosotros. Nos sentimos mayoría aunque no lo seamos, y entonces todo el tiempo recibimos incentivos y estímulos de decir, mirá esto, mirá esto, mirá esto. Entonces la distancia con el otro se hace mucho más grande. Acá los medios de por sí ya te generan todo el tiempo el encuentro con el otro, la charla con el otro. Digo, no sé, veía recién una parte del informativo, y acá a nadie se le ocurriría no cubrir lo que dijo el presidente o no cubrir lo que dijo el candidato del Partido Nacional. En Argentina ni siquiera se cubre. Y cuando se cubre, después viene el conductor del canal de noticias y baja línea sobre qué es lo que hay. Bajar línea con un editorial, claro, en realidad, ¿no? Sí. El otro día me dijiste en la radio algo interesante, y es que en Argentina el periodismo o los periodistas están casi que a la misma altura que los políticos. Es como un adversario más, ¿no? Le hablan, confrontan, eso se está viendo. Sí. Además de que hay medios que obviamente están identificados, que uno ve distintos medios y da la sensación que Argentina son dos países distintos, depende del medio que ponga, sí, ¿no? Sí. Sí, ahí hay algo que a mí me gusta decir, que es que en Argentina esta idea del cuarto poder, del poder del periodismo como quien tiene que controlar al político, es selectivo. O sea, los que están con vos, no los controlás, los cuidás, lo tratás amablemente. Los que están contra vos, listo, ahí sí, controlarlos todo el tiempo y nunca dejarles pasar una, ¿no? En Uruguay la escena es otra. En Uruguay creo que también tiene que ver no solo con los periodistas y con los medios, sino también con que la política, el lugar de los partidos políticos en Uruguay, hace también que que lo veía hoy también, cuando empieza la disputa, por ejemplo, sobre algunas de las cosas que se van a votar, si uno de los candidatos dice algo, se le pregunta al otro candidato qué es lo que le responde. No está el periodista, el conductor diciendo yo opino esto y entonces yo sé que mi audiencia quiere esto. El gran tema es que probablemente también las audiencias empiecen a pedir cada vez más, dame lo que yo quiero, porque ¿por qué si yo estoy todo el tiempo en las redes, yo cuando me pongo en la tele tengo que escuchar a este que es del otro partido y yo no lo quiero escuchar? Sí. Bueno, también, Uruguay todavía sostiene eso, sostiene esas mesas compartidas y sostiene para mí también un periodismo que comparte una ideología profesional. Los periodistas vos podés agarrar de distintos medios y en general consideran que hacen su mismo trabajo. En Argentina no, lo que organiza es la ideología política. La ideología profesional quedó en un segundo plano. Iván, muy interesante. Sé que vas a estar presentando esto, ¿no? En estos días. Vamos a presentar esto el miércoles que viene en Espacio... me olvidé el nombre. Espacio Colabora, iba a decir colaborativo. Bien, en Espacio Colabora va a estar Agustín Iturralde, Blanca Rodríguez, va a haber algunos otros invitados, esperamos que puedan venir. Un gusto, como siempre, Iván. Muchísimas gracias a vos. Dale, hacemos una pequeña pausa, hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos adelante aquí en el lado B, en la pantalla de TV Ciudad, cambiando de tema con otro tema importante que tiene como protagonista a uno de los proyectos que podemos decir es prioridad de este gobierno de coalición, el proyecto Neptuno, ¿no? Se señala desde el gobierno que está pensado para, entre otras cosas, enfrentar esa crisis de agua potable que podemos llegar a tener aquí en el Uruguay. Este proyecto ha tenido distintas reacciones, distintos opositores, colectivos, por ejemplo, que están en contra. Me acompaña Florencia Cecilia, que es integrante precisamente de uno de los colectivos que está en contra de este proyecto Neptuno y que ya vienen desde hace un tiempo, dando a conocer su punto de vista. Florencia, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias a ustedes por el espacio. Hay una medida de no innovar que, entre otras cosas, lo que establece es que el proyecto no se puede avanzar en él porque, entre otras cosas, no tiene autorización ambiental. Ustedes hace algunos días denunciaron, por ejemplo, la tala de árboles, ¿no?, en esa zona. ¿Qué es concretamente lo que se encontraron? Bueno, nos encontramos con que en el padrón que está destinado para el emplazamiento de la estación de bombeo de agua bruta, que es uno de los componentes de este proyecto, se realizó una tala de árboles exactamente en el mismo padrón y únicamente en ese padrón, es decir, que queda como un cuadradito de árboles ahí recortados.
Y constatamos que es una actividad irregular porque esa zona forma parte de lo que se le denomina la faja de defensa de costa, que para hacer cualquier tipo de intervención en ella hay que solicitar autorización ambiental previa. Esa autorización ambiental previa revisamos en el observatorio del Ministerio de Ambiente y no la encontramos. Por ende, hasta el momento eso estaría siendo una actividad irregular. Si tiene o no vinculación con el proyecto Arasatí-Neptuno, bueno, que cada una y cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Ustedes han tenido respuesta si tiene que ver o no con ese proyecto? Sí, el ministro ya salió a dar declaraciones, a decir que no hay vinculación alguna con el proyecto Arasatí-Neptuno, pero casualmente, parece ser que son puras casualidades de la vida, ese padrón está expropiado además parcialmente por la OCE. Y es justo el padrón que se reservaba para la estación de bombeo de agua bruta. Entonces, bueno, pero el ministro salió a decir que se estaba dando información falsa y eso no es así. El ministro evidentemente no pudo, no sé si no logró leer bien la denuncia formal o si tuvo un error de interpretación, pero lo que denunciamos las organizaciones sociales es que esa actividad es irregular porque se hizo en faja de defensa de costa, no porque tenga vinculación directa con el proyecto Arasatí-Neptuno. Aunque, bueno... Que ustedes sospechan que tiene que ver. Exacto, tenemos nuestras sospechas. Florencia, vos sos de la zona, sos vecina de la zona, ¿no? Más allá de esto, ¿qué impacto tiene ese proyecto en la zona? ¿Por qué ustedes están en contra además? Bueno, sí, yo soy de Puntas de Valdés, que es un poblado que está cercano a Arasatí, para el cual también ahora este proyecto en sus últimas modificaciones planea abastecer de agua. Y los impactos que hay en el territorio son muchos, ¿no? Mucha gente dice que este proyecto viene a modificar la matriz productiva y yo digo que directamente la viene a eliminar, porque verdaderamente en San José mucha gente trabaja en el campo. Todos los que somos de San José tenemos o a un familiar o a una amiga o a un amigo que trabaja en tareas del campo. En San José están las tierras más productivas de nuestro país y son esas mismas tierras las que se estarían expropiando para hacer una gran laguna artificial y para ponerle galpones encima, ¿no? Que obviamente junto con las tierras se van cientos de puestos de trabajo, se van familias que por generaciones han vivido ahí. Entonces es muy grande y bueno, eso por un lado, ¿no? Todo el impacto social y económico que podría llegar a tener en la zona es muy grande y también los impactos ambientales, ¿no? Que nosotros decimos que son inadmisibles. Porque verdaderamente hacer un proyecto de esta envergadura que hasta el momento nada ni nadie nos ha dado garantías de que funcione, porque es una propuesta innovadora, como les dicen, buenísimo, pero ya hay muchos técnicos y técnicas, expertas y expertos en diversas áreas que lo han cuestionado y con mucha solidez están hechos los cuestionamientos, ¿no? Entonces, bueno, ambientalmente se perdería muchísimo. La zona de Arasatí es una zona que tiene mucho valor arqueológico, paleontológico, es una zona con barrancos, no sé si ubican, pero bueno, están los barrancos más altos de nuestro país, están ahí, y bueno, y esos barrancos han sido muy estudiados por la paleontología y son de mucho interés, no solo nacional, sino que también mundial. Y además que los planes que tenemos en el territorio para esas zonas, los planes de desarrollo que las propias colectivos de la zona y las comunidades tenemos, son muy distintos a esto que está planteando hacer el gobierno, que es básicamente utilizar nuestro territorio como un territorio de sacrificio, ¿no? Cuando vemos ahí personas que estamos hace mucho tiempo trabajando para que incluso se pueda llegar a convertir hasta en un geoparque avalado por UNESCO porque tiene todas las características para poder serlo. Más allá de las medidas que vienen tomando, de esta medida que yo decía recién de no innovar, ¿qué expectativa tienen ustedes? Porque queda claro que este ha sido uno de los grandes proyectos del gobierno. Desde el primer día se intentó impulsar, se sigue adelante, se cree que es una solución para el tema del agua potable. ¿Cómo piensan seguir adelante ustedes con esto? Y bueno, nosotros apostando un poco también al diálogo y al entendimiento, ¿no? ¿Han encontrado diálogo en este tiempo, en este proceso, por ejemplo? ¿Consideran que han sido escuchados?
No, no mucho, ¿no? Incluso también creemos que es una temática que debería estar en el centro de la cuestión y la verdad es que no mucha gente sabe ni lo que es y es verdaderamente importante, ¿no? Porque estamos hablando del agua que van a tomar las próximas generaciones para toda el área metropolitana y estamos hablando de bueno, un proyecto que sin dudas en el territorio al que llega lo sacrificaría, entonces, y con muy pocas garantías de que sea viable y de que sea factible, ¿no? De que verdaderamente se pueda sacar agua de buena calidad ahí. Hay expertos y expertas que están cuestionando, por lo menos los estudios que hay. Sí, bueno, de hecho hay distintos académicos que se han expresado en contra, que entienden que esto no es la solución a la crisis de agua potable que nosotros tenemos hoy aquí en el Uruguay, que tuvimos hace un tiempo también con el episodio de agua salada. ¿Ustedes tienen intercambio permanente con distintos académicos? ¿Cómo se manejan allí? Sí, bueno, el nodo que nosotros conformamos, que es un nodo justamente de distintas organizaciones y personas, surgió en Puntas de Valdés, en un conversatorio que convocamos a diferentes científicos y ahí, bueno, antes de terminar les dijimos, por favor no se vayan, los necesitamos, hagamos un grupo y a partir de ahí fuimos sí articulando con diversos científicos, científicas y bueno, y es ahí que nos podemos retroalimentar y enterar un poco más de todas las complicaciones que tendría, por un lado, potabilizar el agua de esa zona, que es un agua que tiene salinidad, que tiene muchas floraciones de cianobacteria, que se estiman que las floraciones van a ser cada vez con mayor frecuencia, al igual que la salinidad, que tiene también materia orgánica, que los procesos de potabilización que plantean para el agua, estando el agua en esas características, podrían además generar también subproductos de la potabilización, es decir, que muy fácilmente los trialometanos y los bromatos se podrían generar en este proceso que están planteando y estos dos subproductos bueno, podrían llegar a ser posibles productos carcinogénicos. Entonces, es un proyecto muy complicado para el contexto y la realidad en la cual nosotros estamos como país y concretamente en el cual se encuentra hoy en día la OCE, ¿no? Nos parece un poco absurdo hacer una inversión tan inmensa que nos va a dejar endeudados a todo el país, porque este proyecto no lo va a pagar solo la gente de San José y el área metropolitana, porque es un proyecto muy costoso que para que funcione como debería de funcionar, para que la gente pueda beber de esa agua, el monitoreo que hay que tener es exhaustivo, el seguimiento que hay que hacerle es exhaustivo, las variables que hay que controlar son variables que justamente tienen alta variabilidad, como pueden ser la salinidad, como pueden ser las floraciones de cianobacterias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si la OCE no puede ni siquiera arreglar los caños que tenemos, por la cual además la poca agua que se logre sacar del proyecto Arasatí Neptuno, tenemos que saber que la mitad de esa agua se va a perder en las cañerías que la OCE tiene en muy mal estado, ¿no? Sí, entonces, dicho por el propio Montero, presidente de OCE, casi el 50% del agua se pierde por el estado de las cañerías, ¿no? Exacto. Cuando en promedio es entre un 10 y un 20% en la Exacto. región o en el continente. Creemos que se ha instalado como en el discurso la necesidad de este proyecto, ¿no? Esta idea de que el proyecto es necesario porque va a ser por el bien común y porque va a ser... Pero si hacemos las cuentas, podemos ver que Aguas Corrientes abastece al área metropolitana con 700.000 millones de litros de agua por día. Eso es lo que provee Aguas Corrientes, nuestra actual planta potabilizadora de agua, la que le da agua al área metropolitana. La gente, o sea, para consumo humano de esos 700 millones de litros de agua por día, solamente se destinan 170 millones de litros de agua por día. De 700, 170 consumimos los humanos. La mitad de esos 700 se pierde y el resto del agua sobra. O sea, no podemos decir que no tenemos agua, que falta el agua. El agua a Montevideo le sobra. Ahora, ¿qué pasa con esa agua? ¿A dónde se va esa agua? ¿Para dónde se desvía? ¿Cuántas conexiones irregulares hay? Bueno, eso es lo que no sabemos y eso es en lo que deberíamos poner todos los esfuerzos.
en mejorar la gestión y en priorizar el agua para el consumo humano. No poner esfuerzos en invertir millones y millones y millones en un lugar de altísimo valor ecológico, expropiando tierras que hay gente que por generaciones y generaciones vivió ahí y generando un impacto tan grande que nada además nos da garantías de que los objetivos para los cuales la planta va a ser creada se cumplan. Florencia, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al Lado B. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, hay más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a una ley completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada que les asegure recibir una comunicación completa. Imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada, y aunque los censuradores se hayan salido con la suya, en este programa vamos a seguir honrando esa ley completa con su anexo y sus intenciones, esperando que lo que Dios ha legislado que no lo vetare el hombre. La República de San José presente en este momento en el cierre del Lado B de Cateto Adyacente de la semana con mi amigo Mario Posbe. ¿Cómo anda, Mario? ¿Anda bien? Buenas noches, Wilmar. Buenas noches a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras acá en el piso. Wilmar, hoy venimos a hablar de política pura y dura. Uy, qué bien. Hoy venimos a presentar la política y una nueva mirada, de alguna manera. Bueno, acá vemos en ese esquemal. No se apure, No, ya vamos sí, a se ir. arrancó de una, ya vamos ¿no? a ir. Lo que pasa que los esquimales tienen una organización política, hay mucho de eso, pero en este caso vamos a ver una particularidad de los esquimales que nos va a ayudar a entender una particularidad que yo quiero mostrar hoy. ¿Sabías que los esquimales diferencian hasta 30 tonalidades de blanco distintas entre sí? Al vivir siempre rodeado de nieve, reconocen más de 30 tipos de blanco, desarrollando una facultad visual muy importante para este pueblo del norte. Puede diferenciar entre tantos tonos de blanco, les ayuda a construir un sistema de defensa y supervivencia. Ajá. Vos preguntarás, ¿pero qué tiene que ver con la política? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a la siguiente. Tenemos a Yamandú. Sí. Yamandú Orsi. Sí. Y vamos a la siguiente placa. ¿Sabías que Yamandú diferencia al menos 5 tonalidades de honestidades distintas entre sí? Al vivir siempre rodeado de honestos, reconocen como mínimo 5 tipos de honestidades, desarrollando una facultad sensorial muy importante para este candidato a presidente. Puede diferenciar entre tantos tonos de honestos, le ayuda a construir un sistema de defensa y supervivencia. Ajá. Eso es lo que está pasando. Yamandú tiene la particularidad de diferenciar 5 tonalidades mínimo de honestidades. Hay distintas honestidades. Sí, sí. Esta es la placa de 5 honestidades que define a Yamandú. Qué linda placa esta. Una hermosa placa. Sí. Y vamos a la siguiente. Y ahora empiezo con... Bueno, La primera. una de ellas. Vamos a mostrar una de ellas. Capaz que un poco menos honestidad, Yamandú. ¿Entendés que eso en Canelones, donde él era intendente? Ajá. Yo no te digo que mienta. Anda a una calle asfaltada, llama. Anda a una calle asfaltada, porque te está pasando de honesto. Sí. Honesto Hasta con... ahí nomás. Pero Sí, porque ahí también... Ahí el perro casi se le cae No, el pozo, y ¿no? parece que se le cayó el pozo. Yo no lo vi, pero perro- dice que el perro se le cayó el pozo. Sí, cambió de perro y todo eso. Y entonces, y aparte, claro, pero aparte podría un siberiano, Un ovejero ahí. un claro. ovejero, porque está, bueno, pero más allá, me parece que te está pasando en esto. Y quiero decir una cosa, todo bien con la honestidad, pero yo creo, y esto lo voy a decir seriamente, creo que en la historia de la política, del universo, nunca los políticos han sido más honestos que ahora. Ah, Nunca. bien. Así que esto que proponen de honestidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hoy, quieran o no, no tienen más remedio que ser honestos. ¿Sabes por qué? Porque hay filtraciones, porque los graban, porque hay espionaje, porque hay un montón de información que si vos no sos honesto caés. Como están cayendo todos. Claro. Están cayendo todos. Los que no son honestos. ¿Por qué? Por deshonesto. Porque nos enteramos. Porque antes, mira si antes te iba a enterar que había 1.500 horas extra. Que hacía tenía 30 horas a la semana y tenía 7.500 horas extra para cobrar. No te enterabas. No te enterabas. Y que entraba toda tu familia a la intendencia. No te enterabas. Ajá.
Ahora te enteras de todo. ¿Por qué? O que presionó a fiscales, por ejemplo. Exactamente, porque que se presionaba a fiscales, o que lo que pasaba en la torre ejecutiva. Ahora también, ahí o hay deshonestidad o no estaba haciendo bien su trabajo, porque si hacían todo lo que hacían en esa torre ejecutiva y vos no te diste cuenta, estaba haciendo mal su trabajo. Y si sabía, sos deshonesto. Entonces, una de las dos cosas. Bueno, pero más allá de eso, ver, sí. la honestidad no es un valor hoy en día porque ya somos honestos. No nos queda más remedio. Y por el archivo, porque aparte te van a... Si no son... Y si vos fuiste deshonesto en algún momento, te lo van a hacer notar. Entonces, vamos a checar con esto de la honestidad. Yo creo que había que cambiar el enfoque de la campaña. Y como para terminar, y ya nos vamos, Wilmar, es como, vamos a la siguiente imagen. Yo 5 honestidades. ¿Y vos? Eso es lo que yo, si fuera llama, le diría. Yo 5 honestidades. ¿Y vos? Y ahí le pone, porque te digo también, después en algún otro momento tal vez hablemos de todas estas honestidades. Que no, porque aparte de eso, no hay mucha honestidad. La honestidad es una sola, es como la moral. Claro. No hay mucha honestidad. La honestidad es una. ¿Tiene más? O sos honesto, no. O sos honesto. ¿Qué más querés? Yo soy honesto, no tengo más. Soy honesto, no tengo más. Yo soy muy honesto, Wilmar, pero porque vos sos honesto. ¿Por qué estoy acá? Por la honestidad que tenés vos. Porque es la única manera de ser honesto con nuestro televidente. Y entonces, y con esto quiero cerrar, tranqui con la honestidad. Ya, vamos a con esto de que el frente te escucha, capaz que es momento de empezar a hablar. Nos vemos. Hoy ha sido un espacio más que honesto, la verdad es que le agradezco por mucho. honestidad. Cateto adyacente, Alguien tiene que honestidad. hacerlo. Usted tiene solo una. ¿Y sabe qué? Con esa tiene para repartir. No, aparte, pues, si quiere, para entretenerme. Para todo el Para mundo. repartir. Ajá. Pero si yo tengo esta honestidad, Wilmar, es porque vengo a un programa No. que de la H a la D, Sí. O, H, O, E, S, Ah. I, A, N, honestidad. Ajá. Honestidad. Nos vamos con esta honestidad, a ver. Honestidad. 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 Da.